Y la palabra ahí para regocijarse tiene muchos matices. Y algunas Biblias lo traducen de solo regocijarse, como la Reina Valera, y otras le dan una connotación mucho más fuerte, que puede ser el sentido. Porque Dios, cuando le dice a Moisés, Moisés, baja porque este pueblo se ha corrompido, probablemente también incluye esta fiesta. Porque cuando Moisés va bajando dice, ¿qué es este oído? ¿Qué es esto que oigo yo? Este ruido que oigo de una fiesta, de un desenfreno. La palabra acá para regocijarse es la idea de celebrar ruidosamente o participar en fiestas estruendosas, a menudo complaciéndose en beber y en actividad sexual, incluyendo orgías, dice un diccionario. Puede incluir también la idea de burlarse, y dice el léxico más prestigioso del hebreo, dice que significa divertirse salvajemente. Y uno le pone ahí lo que se imagina, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Se entregó al desenfreno. Tiene una connotación sexual este término. Tremendo. No nos sorprende, porque también la adoración a estos dioses falsos en Canaán, todo estaba incluido también con prostitución sacerdotal, etc. Lo que vemos hoy, ¿no? Como hoy se nos explicaba. Entonces Dios le avisa a Moisés lo que está pasando y dice, verso 7, 32:7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y acá uno tiene que frenar y pensar, acá hay algo raro, acá hay algo que no encaja, que está mal. Dios le está diciendo a Moisés, baja, apresúrate, baja, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y eso no es así. No es así. Dios había dicho en Éxodo a Moisés 4:22, y dirás a Faraón, Jehová te ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios consideraba a Israel su primogénito, su pueblo, su hijo. Con palabras tiernas lo dice acá. Y ahora le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. ¿Por qué habla así Dios? Porque esto que está pasando con el becerro de oro es que están quebrando el pacto. El pueblo está, así como selló un pacto con sangre diciendo vamos a obedecer todo, en este mismo instante lo están quebrando. Y este pacto se está haciendo inválido. Ya no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés. Vos lo sacaste, hacete cargo vos. Y a partir de acá hasta el capítulo 34, y lo vamos a ir viendo lo más rápido que podamos, empieza a haber todo parece un juego de palabras, permítame decirlo así, parece una pulseada entre Dios y Moisés. Como, es tu pueblo, no, es tu pueblo, no, es tuyo, no, es tuyo, es tuyo. Empieza todo el tiempo con el tema de quién es el pueblo. Tremendo, Dios así no lo quiere, no. Y Moisés, si no es de Dios, no quiere, prefiere morirse, Moisés, perderse para siempre, que su nombre se ha quitado del libro de la vida, dice. Si este no es tu pueblo, yo no tengo nada que hacer acá. Y también empieza a haber todo un tema que recorre todo esto como un leitmotiv, que es la presencia de Dios. Porque eso es lo que se estaba anticipando. Que Dios, después de todo este pacto, iba a venir y su presencia iba a estar con ellos. Y ahora está en duda, ¿qué presencia? En medio de esta gente perversa, ¿qué presencia? No va a haber presencia de Dios acá. Y empieza a hablarse de eso. Y a medida que llegamos al capítulo 34, empiezan a aparecer términos de gracia y de misericordia. Y eso es precioso. Capítulo 32, versos 9 al 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, noten, no se pierdan este Moisés. No sabemos qué le habrá pasado a este Moisés. Y ahora también empieza con este pueblo, tu pueblo, mi pueblo. Todo parecido. Este pueblo. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Primera vez que aparece en toda la Biblia, la frase dura cerviz. Dura cerviz, el pueblo. Y habla de un animal que cuando vos lo querés llevar a un lado, endurece el cuello y tira para el otro, ¿no? Como alguien que no quiere obedecer, rebelde. Ahora pues, verso 10, déjame, le dice Yahweh a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Esto es tremendo. Dios está lleno de ira, por supuesto. Y esto significa una tentación para Moisés también. Lo que está diciendo Dios es, déjame que yo no te interpongas, yo los liquido a todos y los borramos del mapa a todos, los borro yo del mapa y empiezo de nuevo. Y vos vas a ser el nuevo Abraham, el nuevo padre de la nación. Vamos a hacer una nación nueva que sean todos los descendientes de Moisés y no de Abraham. Ya basta con Abraham, Isaac y Jacob, ahora va a ser con Moisés. Y es precioso cómo Moisés responde. Pero nunca el punto acá es Moisés, siempre el héroe, el punto es Dios. Para eso se escribió la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros que empezamos a leer el libro de Éxodo y prestamos atención, nos damos cuenta que al final del capítulo 2 de Éxodo, dice que Dios, viendo la esclavitud de los israelitas, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por eso les levantó un libertador y inició todo lo que fue el Éxodo. Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Cómo va a ser esto ahora? Y Moisés sabe. Y entonces, capítulo 32, versos 13 al 14, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Está hablando Moisés a Dios, ¿no? Como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, cuando Moisés le recuerda a Abraham, Isaac y Jacob, precioso, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No tenemos tiempo, pero en hebreo hay dos palabras para arrepentirse. Una es sub, que significa darse la vuelta, cambiar, convertirse. Y la otra es ahab, que significa tener tristeza, dolor. Expresa más una emoción. Esa se usa aquí. Cada vez que se dice en la Biblia que Dios se arrepintió, se usa esta palabra, ahab. Tristeza, dolor, por el pecado, nuestro pecado. Todos estos detalles tenemos que tener mucho cuidado, por eso es muy importante hablarlos todos juntos. Todo esto junto, están puestos para crear una tensión en este relato, para darle cierto suspenso. Porque empieza ahora a jugar aquí el tema de si los va a perdonar o no los va a perdonar Dios a este pueblo, si los va a dejar vivos o los va a abandonar, si va a estar entre ellos o se va a ir, si los va a matar, qué va a pasar. Todo está para crear tensión y suspenso, todo. La idea es que ninguno de los que leamos esto pensemos que Dios está obligado a perdonar, porque no está obligado a perdonar. Nunca. Por eso se hace todo este detalle. Nunca Dios está obligado a perdonarnos. Jamás. Por más promesas que le haya hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, no estaba obligado Dios a perdonarlos a ellos. Entonces admiramos, en primer lugar, la misericordia de Dios cuando comprendemos nuestro gran pecado y cuando leemos de este gran pecado de Israel, por supuesto, tenemos que pensar en el nuestro, ¿verdad? Por supuesto. En segundo lugar, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia de Dios hace posible tener una relación con Él. Y eso nos causa asombro. Nos causa asombro pensar que Dios tiene tanta misericordia que me perdona todos mis pecados. Pero también me causa asombro que Dios tiene tanta misericordia de mí, que aún siendo yo como soy, y Dios sabiéndolo, y cómo voy a ser, aún así quiere habitar conmigo, tener una relación conmigo, contigo. Y entonces dice, verso 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, déjeme ver aquí, 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. De nuevo, ven, no está asegurado que Dios los va a perdonar. Vamos a ver, quizás. Entonces volvió Moisés a Jehová, subió al monte otra vez, y dijo Moisés a Jehová, te ruego pues, este pueblo, de nuevo, este pueblo, no tu pueblo, no mi pueblo, este pueblo, ha cometido un gran pecado, otra vez, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no los perdonas, Dios, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
O sea, mándame al Seol. No me des la salvación, dice Moisés. Está intercediendo Moisés por su pueblo. Hermoso. Y de nuevo, no es el punto acá Moisés. No lo es. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Lleva a este pueblo, llévalos tú, yo no voy más. Y te voy a dar un ángel, te voy a mandar un ángel para que te acompañe, pero yo no voy. Y verso 35 dice: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Bueno, aquí no hay más detalles, pero asumimos que alguien murió aquí. Y el 33:1, y Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste, o sea, sube a la tierra de Canaán. Tú y el pueblo que sacaste, como si Dios no lo hubiera sacado, ¿no? De la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel. Pero yo no subiré, dice Dios. Verso 3, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Segunda vez que aparece, no sea que te consuman el camino. También cosas que por el uso dejamos que nos causen sorpresa, pero es asombroso que Dios habite entre personas como nosotros. Es muy asombroso. Y cuando leemos este relato tenemos que darnos cuenta que no es algo normal, no es algo cotidiano, que un Dios que es santo, 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 que es muy limpio de ojos para ver el mal, que aborrece el mal, a quien todas nuestras justicias le resultan como trapos de inmundicia, que habite entre nosotros. Es asombroso. La única posibilidad de que eso suceda es si Él tiene misericordia de nosotros. Si no, no es posible. Estas personas pecaron un poquito de audaces, diciendo: sí, vamos a cumplir todo, te obedeceremos, vamos a hacer todo lo que nos pidas. No pueden. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no podemos tampoco. Ninguno de nosotros se debería decirle: yo voy a hacer todo lo que me diga, Señor, siempre. Por favor. Señor, si tú no tienes misericordia de mí, yo no puedo hacer nada. Aunque ya me perdonaste todos los pecados que he cometido en mi vida, ahora me doy cuenta también que necesito tu ayuda. Yo no puedo ser fiel, no puedo obedecer como tú pides, no lo puedo hacer. Necesito tu misericordia. La gente alguna sabor de esto lo vio cuando estaba al pie del monte Sinaí, que temblaba todo. Ellos se dieron cuenta que no se podían acercar y no quisieron acercarse. Le dijeron: Moisés, acércate tú, que no queremos morir. Cuando todas esas manifestaciones, ustedes lo pueden leer después, capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? El terremoto, los truenos, el sonido de bocina, toda esa manifestación espantosa, temible de Dios. Ellos dijeron: no podemos vivir así delante de este Dios santo, no podemos. Y no. Y por eso Dios les dice: sube tú, porque si yo voy con ustedes, los voy a consumir a todos en el camino. Acá leímos recién, verso 3. Porque es un pueblo de dura cerviz. No van a poder cumplir, van a morir todos. Eso lo vemos cuando Adán fue expulsado del desierto, en el diluvio, vemos lo mismo. Sí. Sodoma y Gomorra, así es Dios, ¿verdad? Implacable. Y aquí las muertes en el desierto. A partir de Éxodo empezamos a ver el libro de Números, todo el pueblo dando vueltas y muriendo y muriendo y muriendo. La cantidad de muertes diarias que habrá habido, ¿no? Y oyendo el pueblo, verso 4, 33:4, esta mala noticia de que Dios no iba a ir con ellos. Noten, asombroso, después de ver tanta dureza con el becerro de oro, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. Eso les tocó en el corazón, les dolió. Tercera vez: en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Todavía no sabe. Todavía no se sabe si Dios los va a perdonar. Pero lo primero que Dios le dice: quítate sus atavíos. La palabra atavío ahí son los adornos, que tiene que ver también con, sobre todo lo que tenían en las orejas, ellos. Son
cosas que uno usa para embellecerse, para adornarse. No es la ropa, no es que quedaron desnudos, lo cual hubiera sido muy impúdico. Acuérdense lo que pasó cuando los hijos de Noé vieron la desnudez de Noé, eso no, o uno de los hijos. Eso no estaba bien, no es que estaba todo el pueblo desnudo ahí esperando a ver qué decida Dios, no. Estaban como si fuera con ropa de esclavos. Aparentemente, con todo lo que le dieron los egipcios cuando salieron, ellos iban caminando por el desierto, al menos hasta este punto, usando esos adornos de oro. Y Dios le dice, quítense todo eso, no lo puedo ni ver eso. Todos esos paganos, sáquense todo. Y el pueblo lo hizo. Y se vistieron de luto. Es la primera vez en toda esta historia que se registra una respuesta humilde del pueblo. Una actitud de humildad. Y eso aquí nos hace pensar, Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Él ve los corazones. Por más que te quites, te pongas, hagas lo que hagas, te arrodilles, Dios sabe el corazón. Pero aparentemente Dios vio en estas personas, al menos en la mayoría quizás, cierto quebranto de corazón genuino, cierto arrepentimiento. Pero el pueblo entendió, parece. Parece que entendió, porque primero dijeron, bueno, estos son nuestros dioses. Y ahora, si no va Dios con ellos, no quieren ir. Bueno, ya Moisés, nos salteamos, ¿no? Pero ya Moisés molió el becerro de oro, se los hizo tragar, ustedes saben, ¿verdad? Pero es que sin la presencia de Dios no hay pueblo de Dios. Por eso Moisés dijo, no, yo no voy, que ya no vamos a ser el pueblo de Dios. ¿De qué vamos a ser? ¿El pueblo de qué? ¿El pueblo de Moisés? ¿Qué va a ser este pueblo si tú no vas con nosotros? De nuevo, la presencia de Dios. Y entonces el relato toma para mí también detalles que son sorprendentes. Se mandó a hacer un tabernáculo, dice, que no es el tabernáculo que después se va a hacer con todos los detalles, gigante. Esta es una tiendita, digamos, fuera del campamento. El verdadero tabernáculo, el tabernáculo de reunión donde se celebraban los sacrificios, estaba en el medio del campamento, recuerden. Y era con unas grandes dimensiones, etcétera, con muchos detalles. Acá se hace un tabernáculo, una tienda es la palabra, una carpa, fuera del campamento para que ahí se encuentre Dios con Moisés, para hablar cara a cara. Y eso también agrega tensión. Es como si Dios, intencionalmente, Él puede tomar, no necesita el consejo de Moisés para tomar ninguna decisión, pero Él decide por gracia condescender y discutir con Moisés qué es lo que va a hacer con este pueblo. Y creo yo, para que todo el pueblo lo vea y haya tensión y se vayan a la cama y no puedan dormir pensando, ¿qué va a pasar? ¿Alguna novedad? ¿Saben algo? ¿Qué va a hacer? ¿Nos matará? ¿No nos matará? ¿Irá con nosotros? ¿No irá con nosotros? Y Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara, lo cual es un modismo para decir, hablaba como si fueran dos amigos, porque a Dios nadie lo vio cara a cara. Dios no tiene cara. Son modismos estos. Una amistad, una comunicación franca, eso es lo que es hablar cara a cara. Estamos en el versículo 11, capítulo 33, ¿sí? Y empieza a haber todo un diálogo entre Dios y Moisés y Dios que parece mentira, no sé. Nos cuesta imaginarnos, ¿no? Versículos 12 y 13, Moisés ventila su preocupación, digamos, delante de Dios. Le dice, si he hallado gracia, muéstrame tu camino, le dice Moisés. Jehová le contesta, verso 14, iré contigo y te daré descanso. Entonces, de nuevo, Moisés aprovecha, se manda a Moisés, ¿no? Porque ve que Dios, bueno, le da esa confianza. A veces pasa, ¿no? Paréntesis. Nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando bajamos la guardia y, bueno, como que damos la oportunidad a la otra persona a decirnos lo que de verdad piensa, y ya que estamos le decimos, ¿no? Y decimos todo lo que teníamos guardado por años, capaz, le empezamos a decir. Eso es lo que parece Moisés, como que se va tomando coraje, se va envalentonando, ¿no? Está hablando con Dios. Lo mismo hace Abraham, antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra. Lo mismo, muy parecido. Así que Moisés, versículos 15 y 12, y 15 al 16, perdón, agrega una cosa. ¿Y el pueblo qué? Porque, de nuevo, no está todo claro lo del pueblo. Va quedando claro que Dios no le va a hacer nada a Moisés, pero todavía no queda claro qué pasa con el pueblo. Entonces Moisés dice, bueno, gracias, qué lindo que hallé gracia a tus ojos, me encanta, me alegra. ¿Y el pueblo qué pasó?
Y entonces Jehová contesta el verso 17, el pueblo también. Y eso para Moisés, por lo visto, le voló la cabeza. Porque parecía que Dios ya está, no había más. Esto era ya demasiado y Dios no le iba a perdonar. Y ahora Dios dice, el pueblo también. También lo voy a perdonar, también va a hallar gracia. Y esto confunde a Moisés, como nos confundiría a nosotros, como lo confundió a Abraham, saber que Dios iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, y empieza con esa confusión a pedir información. Si hubiera 5, si hubiera 30, si hubiera 40, ¿lo destruirías igual a Sodoma y Gomorra? Para entender quién es Dios, cómo actúa Dios. Lo mismo acá Moisés no entiende bien cómo actúa Dios. Entonces Moisés hace un último pedido, verso 18, y le dice, muéstrame tu gloria, Señor. Y Jehová concede su pedido, versos 19 al 23, y dice, te mostraré mi bien, hermoso, mi bien, Tov es la palabra en hebreo, mi bondad, mi bien, y mi nombre, pero no más. Esto lo pongo en mis palabras, ¿no? Si usted mira bien todo este juego de estas conversaciones, digamos así, asombra que el que más habla es Moisés, y el que más escucha es Dios. Después, por supuesto, se calla Moisés y habla Dios, y así. Y entonces Moisés, noten de nuevo, vamos para atrás un poquito solo para subrayar algo, verso 12. Moisés envalentonado, digo yo, ¿no? Le da 2 órdenes a Dios. Hay 2 imperativos acá. Y dijo Moisés a Jehová, mira, eso está en imperativo. Y al final de esta porción, verso 13, al final dice, mira, dos imperativos, lo cual se nota que Moisés está un poquito audaz también hablando. Lo mismo hace Abraham en Génesis 18, lo mismo. Toma confianza y se manda. Saca a este pueblo, dice. Dijo Jehová a Moisés, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, de nuevo el tema de y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, ¿ven? No me dices bien qué va a pasar con el pueblo, y a mí me dices que está bien, que hallé gracia, que estoy bien delante de tus ojos, pero el pueblo no. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Ahora pues, verso 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, intercedo otra vez, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Cuando le pide que le muestre el camino, lo que le está pidiendo Moisés a Dios es que le explique por qué se conduce como se conduce. Moisés no terminó de entender por qué Dios, que estaba tan enojado, ahora dice, sí, está bien, los voy a perdonar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No entiendo bien cómo a veces sí, a veces no, por qué a veces perdonás y a veces no perdonás, por qué a veces los matás y a veces los dejas vivir. No entiendo bien. Mostrame tu camino, Señor, para que te conozca. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, Señor. ¿Vieron que decía, este pueblo, tu pueblo que tú sacaste? Y Moisés se anima ahí, está envalentonado, dice, es pueblo tuyo, Señor, no es mío, es tuyo, es tuyo. Mira, Señor. Lo dice reverentemente, por lo visto, pero se lo dice. Y entonces empezamos a entender lo que va a pasar en el capítulo 34. Porque el capítulo 34 va a responder estos pedidos de Moisés. Muéstrame tu camino. ¿Sí? Él quiere ver su camino. Y algo que va a pedir ahora en un momento más. ¿Sí? El Salmo 103, versos 7 y 8, nos interpreta lo que significa esto que le pidió Moisés. Dice Salmo 103, versos 7 al 8. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y entonces dice, verso 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, etcétera, lo que dice el versículo 6 y 7 del 34. Esos son los caminos de Dios. Dios es un Dios perdonador. ¿Sí? Y entonces Dios contesta, versos 33, 14, mi presencia irá, dice acá, verso 14, él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí es el desenlace de todo esto. ¿Quién es este Dios que cede? Que yo le pregunto, le hablo, le recuerdo de Abraham, etc. Y cede.
no lo entiendo del todo. Y entonces le pide que Dios le muestre más de su carácter, que le explique. Y acá de nuevo, 33:15 empieza con el tema de tu pueblo, mi pueblo, y asombrosamente Dios se incluye. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, su presencia, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Eso es lo que define para Moisés, entendía muy bien, lo que es ser el pueblo de Dios, es que Dios more con ellos. Si Dios no está, no somos el pueblo de Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel singular. En tercer lugar, apurándome ya, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia de Dios es gobernada por su soberanía. Dios tiene misericordia del que quiere. Y eso nos produce sorpresa cuando la recibimos nosotros, porque es por pura gracia y por su soberanía. Él hace lo que Él quiere. Verso 17, 33. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios una y otra vez le subraya a Moisés que él ha hallado gracia, que Dios lo ama, que hasta al punto que lo conoce por su nombre, que de alguna manera tiene una relación íntima y cercana, una confianza tiene Dios con Moisés. Como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. Y eso es la gracia de Dios, la elección de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? O como dicen Romanos, a los que antes conoció, a estos predestinó, etc. Siempre hablando de la gracia de Dios. Verso 18, él entonces dijo, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Ya le dijo, Señor, que me muestres tus caminos, y ahora le pide que le muestre su gloria. Ya la habían visto la gloria de Dios, por todos lados, en el desierto, en las plagas, en el Mar Rojo, ni hablar, ahí en el monte Sinaí, con toda esa teofanía, esa manifestación tremenda de la presencia de Dios. ¿Qué más quiere ver Moisés? ¿Por qué le pide ver su gloria? Moisés mismo en Éxodo 3, cuando la zarza ardiente, estaba viendo la gloria de Dios y no la podía ni mirar. ¿Qué más quiere ver Moisés? Bueno, Dios le contesta, haré pasar mi bien, mi bondad delante tuyo. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y entonces sabemos lo que pasa en el capítulo 34. Y dice, y proclamaré, terminando el 33, 19, el nombre de Jehová delante de ti. Él va a proclamar su nombre, que es sinónimo de su carácter. Noten como dice el Salmo 20, yo lo leo, 21. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre de Dios es Dios, sinónimo de Dios. En el nombre de Dios entendemos el carácter de Dios. Y ese nombre de Dios incluye su compasión, su misericordia, como vemos en el capítulo 34. Y entonces dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El pueblo tiene que entender, tú tienes que entender, Moisés, que yo tengo misericordia del que quiero. Porque Moisés no entiende por qué hace eso Dios. Porque ahora sí, porque antes no y ahora sí. Y después va a pasar que no. Porque van a morir muchas personas en el desierto. Porque yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y que nosotros entendamos eso, cuando meditamos en la misericordia de Dios, pensando en nuestra maldad, nos causa sorpresa, nos debe causar sorpresa. Pensando en nuestra necesidad de que Dios habite entre nosotros y entonces nuestra necesidad de que Él tenga misericordia, nos debe causar asombro, sorpresa, para adorarle. Pensando que esa misericordia de Dios no está garantizada para nadie, pero la estamos recibiendo, nos debe causar sorpresa, adoración. Dijo más, verso 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá.
No está diciendo que Dios está limitado. El hombre, nosotros estamos limitados. No podemos ni mirar el sol. ¿Cómo vamos a mirar a Dios? Imposible. Y entonces Dios dice, en el relato raro, porque dice que Dios le va a mostrar la espalda. Son antropomorfismos. Dios no tiene ni cara ni espalda, ¿no? Lo que no podemos hacer es ver a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, porque no podríamos sobrevivir a eso. Y entonces, de manera metafórica, Dios le muestra la espalda, es decir, solo algo de su persona, no todo, solo algo. Como dicen los teólogos, Dios es incomprensible, pero conocible. Ninguno de nosotros podemos comprender completamente a Dios, pero por su gracia y misericordia, porque Él se ha revelado, podemos conocer algo de Dios, que es cierto. Y eso es lo que va a pasar acá en el capítulo 34. Y finalmente, y no voy a explicar todos los 13 atributos, no es que ahora cambié de plan, nunca lo tuve en mis planes, ustedes lo pueden investigar. Solo quería ir para atrás para que apreciemos lo que significa que nuestro Dios es misericordioso, que son básicamente el énfasis de estos supuestos 13 atributos. Finalmente, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia fluye de su carácter, de su nombre, que es sinónimo de su carácter. Y entonces Dios desciende en esa nube proclamando el nombre de Jehová, dice acá, y pasa delante de Moisés diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para el aire y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, etcétera, etcétera. Dios le muestra su gloria al final, en esa pasada, digamos así. Sí. Y también con estos atributos divinos, Dios le enseña su camino. Cuando habla Dios de su carácter, esa revelación de su carácter debería servirle a Moisés y a nosotros para entender los caminos de Dios. Más podemos nosotros, más nos esforzamos en conocer a Dios de acuerdo a cómo Dios nos quiso revelar con su palabra, más entendemos por qué hace Dios lo que hace o cómo lo hace. Entendemos sus caminos cuando entendemos quién es Dios. Y entendemos quién es Dios cuando leemos en las Escrituras cómo Él se nos reveló. Es muy interesante. Dios no le muestra nada visible. Es todo audible que al final hoy nosotros lo tenemos escrito en palabras. No sé quiénes son los que estamos acá, de dónde viene cada uno, pero no está bien que busquemos ni visiones, cosas visibles, ni audibles, porque no estamos seguros de que vengan de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar en las Escrituras, qué es lo que Dios reveló de sí mismo. Y eso es suficiente, como fue suficiente aquí. Vamos a ver la gloria de Dios en las Escrituras, vamos a ver los caminos de Dios en las Escrituras, tratando de conocer el carácter de Dios. Solo quiero decir, noten ustedes, porque no hay más tiempo, noten ustedes la respuesta de Moisés a esta revelación del carácter de Dios, de los atributos. Todos relacionados con la misericordia, si ustedes prestan atención después. Todos estos atributos son los atributos de la misericordia de Dios, que tenían que revelarse después del gran pecado que cometió Israel con el becerro. Y entonces Moisés, verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró, se asombró, adoró. Moisés también confesó pecado. Moisés también se dio cuenta que él era de dura cerviz, también él. Y dijo, verso 9, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Reconoce Moisés. Nunca lo hubiera reconocido Moisés hasta este punto. Siempre salió de la boca de Dios que el pueblo era así. Y perdona nuestra, noten el nuestro. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hasta ahora no estaba en juego la rebelión de Moisés acá, pero Moisés confiesa sus pecados también. Precioso, y adora a Dios. Porque acaba de aprender quién es Dios. Algo más, no todo, algo más de lo que es Dios. Y eso lo hace adorar a Dios. Y hace ver su propia miseria y se postra
pide perdón a Dios también. Y pasa algo finalmente, verso 10, que es sorprendente, porque el pacto ya estaba quebrado, lo quebró el pueblo con ese becerro, y Dios renueva o reanuda el pacto. Y él contestó, Dios, he aquí yo hago pacto. ¿No estaba hecho el pacto ya? Bueno, no. O sí, pero ya se rompió. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré. Y esto es muy valioso, y presten atención ya, unos minutos más. Es interesante que Moisés tenía las 2 tablas escritas con el dedo de Dios y las rompió, también ardiendo de ira, cuando vio lo que estaba pasando en el campamento. Y ya se había quebrado el pacto por esta infidelidad brutal, salvaje de este pueblo. Ya no estaba el testimonio de las piedras del pacto y estuvieron a punto de desaparecer todos por la mano de Dios. Y ahora Dios está dispuesto a perdonarlos y hay que hacer un nuevo pacto. Pero ya ese pacto, presten atención, ya ese pacto no está basado en vamos a hacer todo lo que nos digas, obedeceremos. No, está basado en la misericordia de Dios. Dios ahora hace pacto fundamentado en su carácter, en quién es Él, no en lo que va a hacer o va a dejar de hacer el pueblo de Israel. Y eso es precioso de entender, porque eso es lo que sucede de manera mucho más vívida, mucho más completa para nosotros en el nuevo pacto que el Señor hace por nosotros con su sangre. Que nosotros podamos tener una relación con Dios depende pura y exclusivamente con que Dios tiene misericordia de nosotros. No hay nada en nosotros que nos recomiende delante de Dios. Ni lo hubo en el pueblo de Israel, ni lo hay en nosotros, ni lo habrá ninguna persona jamás. Jamás. Él lo hace, el Señor, basado en su misericordia. Y después se nos dice que el pueblo de Israel nunca tuvo ese corazón que necesitaban tener para poder obedecer a Dios. Era imposible. Y eso iba a venir con el nuevo pacto. Y eso tenemos nosotros, por la gracia y misericordia de Dios. Un nuevo corazón para poder obedecer a Dios. Y entonces Moisés sube al monte a hacer, ahora él mismo con su propia mano, ya no con el dedo de Dios, va a hacer las piedras otra vez, que son testimonio de ese pacto. ¿Sí? Que el Señor toque nuestros corazones, pensando, asombrándonos por su misericordia, teniendo en cuenta nuestro propio pecado, nuestra necesidad de estar con Él, de vivir con Él, teniendo en cuenta que esa misericordia es soberana. Vos no la podés dar por garantizada, no la demos por hecho jamás. Y teniendo en cuenta que esa misericordia solo es posible porque Dios es así. No hay nada en vos ni en mí que de alguna manera la dispare o la genere. Es el carácter de Dios. Te damos gracias, Señor, por quién eres tú, y te pedimos que nos concedas asombrarnos ante ti, Señor, de manera que nos lleve a postrarnos, a adorarte, a temerte, a buscarte de corazón, a amarte, Señor, por tantos favores que no merecemos. Que tu gracia de alguna manera nos sobrecoja para amarte de todo corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.